Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, yo soy Liliana Huerta. Hola, yo soy Jesús Tecruceño. Bienvenidos a De Colores, expandiendo la misión, donde hablaremos de temas de interés para nuestra comunidad LGBTI relacionados con espiritualidad y derechos humanos. Comenzamos. Hola, pues buenas tardes a todos, bienvenidos. Muy bien. Pues aquí regresando de un puente bastante largo, ¿no? Un fin de semana Es un muy fin largo. de semana largo. 4 días. ¿no? Así es. Y bueno, pues yo espero que estén muy descansaditos, estén muy contentos de podernos ver. Y bueno, pues el tema de hoy, vamos a charlar sobre la muerte. Pues es un tema obligado, ¿no? Es un tema obligado en estas fechas, un tema que tenemos que ver cómo las diferentes tanto religiones como costumbres toman a la muerte, ¿no? Claro, como tú bien lo dices, es un tema muy interesante, es un tema que da mucho de dónde cortar, mucho de dónde hablar, algo pues que es parte de la vida, parte del ser humano, sin importar la confesión religiosa, sin importar que diga que es ateo, es algo que es intrínseco. Es algo que a la no humanidad. puedes ni siquiera cuestionar. De que va a suceder. Todos vamos a pasar por ello. Hemos tenido pérdidas, hemos tenido gente. Entonces, como dices, ateo o no, creas en lo que creas, tienes que darle una respuesta, ¿no? A lo que es la muerte. Exactamente, y bueno, ya en programas anteriores hablábamos sobre cómo afrontar una pérdida, Ajá. como desde la tanatología, por ejemplo, pero en este programa queremos enfocarnos un poco más a todo lo que rodea en cuestión cultural, Así es. a lo que denominamos la muerte, que como ya bien lo decía Lili, pues estos días, ¿no? El día de ayer, que en México se celebró el Día de los Muertos, de Todos los Santos, entonces creo que es interesante poder analizar cómo en todas las culturas se ha desarrollado una forma de abordar esta temática, claro, desde distintas aristas. ¿Y por qué es importante abordarlo? ¿Por qué es importante hablar de ese tipo de temas? Desde el ámbito cultural, claro, ¿vale? Todas las sociedades, todas, no hay ninguna que se libre de ello. Dice Eduardo Matos, que es un arqueólogo mexicano, en su obra Muerte a filo de obsidiana, los nahuas frente a la muerte, él habla que todas las sociedades han generado 3 tipos de mitos. Un mito cosmogónico o origen del universo, es decir, todas las sociedades te van a dar un mito desde su propia cultura de cómo se creó el universo. Sí. Ese es un mito cosmogónico. Te van a dar todas las sociedades, todas las culturas, un mito antropogénico. ¿A qué se refiere? Origen del hombre. ¿Cómo surgió el ser humano? El ser humano. Sí. Todas las culturas tienen una forma de explicarlo. Pero también, sobre el que nos vamos a centrar el día de hoy, es un mito de trascendencia. Es decir, todas las sociedades van a generar un mito sobre lo que hay o lo que pasa después de cuando alguien muere. Algunos han explicado que esto responde a el deseo del ser humano por trascender en tiempo y espacio, tiempo y materia. Todas las sociedades han buscado esta existencia más allá. ¿Cómo decirlo? No aceptan
que en Que- algún momento se termine todo. Sí, no aceptamos que nosotros nada más existes aquí, en el ahora, y un día que tu cuerpo, ya no más, ya no va a ser más, entonces ese día sencillamente se acaba y ya no vuelves ya no retornas, ya no vuelves, ya no hay memoria de ti, ya no hay, o sea, conoces bien, cristianamente hablando, creemos en la vida eterna, creemos en que tu espíritu es el que se mantiene dormido, hay diferentes también pensamientos al respecto, se mantiene dormido en un sueño profundo, así dice, y que cuando exista el juicio final, cuando venga Jesús por segunda vez a este mundo, resucitarán todos aquellos que han muerto y, y habrá un gran juicio, ¿no? Y entonces todos pensamos y nos consuela que vamos a ver a todos nuestros amigos, familiares, etcétera, que en algún momento fallecieron en un pasado, o nosotros mismos, ¿no? Que nos vamos a volver a encontrar. Sin embargo, eso es incorrecto, porque si conocemos bien la doctrina dice que renaceremos en un cuerpo perfecto y esto nos da un resultado de que esa perfección nos va a llevar a no buscar eh, el nuestro querer, ¿sí? Sino otro tipo de cosas. Entonces, eh, eso, todo mundo queremos pensar que hay una vida eterna después de esta vida. Hay sociedades que piensan en una vida eterna, hay sociedades que tienen otra forma de pensar con respecto a la muerte. Aquí lo interesante es analizar el papel que juega, en este caso específico, el ámbito religioso dentro de las sociedades. Mucha gente pregunta, pero ¿para qué sirve una religión en una sociedad? En pocas palabras te podría decir que la religión lo que hace es hace que sus adeptos generen una catarsis dentro de la misma estructura religiosa que evitaría un caos social, ¿sí? Entonces, desde la antropología de esa forma se analiza el ámbito religioso, la función que cumple dentro de una sociedad. Y este tema de la muerte está muy inserto en esta construcción social que denominamos cultura. La cultura es todo aquello que genera el ser humano como miembro de una sociedad. No existe una cultura individual, no existe una cultura de una persona. Toda la cultura es un constructo social, un constructo colectivo. Algo que va pasando también, ¿no? Que Claro, va pasando de generación en generación. La cultura es aprendida. Gente que nace en la sociedad mexicana aprende la cultura mexicana, ¿vale? Y de esa forma se va reproduciendo y se va ajustando al tiempo y al espacio, porque tampoco es estática. Va cambiando, se va adaptando al momento en el que le toca vivir a ese grupo social. Correcto. ¿No? Pero esta cuestión de la muerte, de cómo se piensa en distintas sociedades la muerte, tiene un gran impacto en distintas culturas y en el comportamiento de las personas. Tiene mucha influencia, ¿sí? Por ejemplo, me adelanto. Hay grupos o comunidades de fe en las que se enseña que mientras más adeptos traigas a la comunidad, cuando mueras, recibirás regalos, premios a la muerte, Los pero famosos galardones. eso hace que o los miembros de estas sociedades religiosas no manden a sus hijos al ámbito educativo. O sea, tienen una educación básica, pero ya no los animan a ir más allá. Prefieren que se evoquen más al ámbito religioso por esa cuestión, ¿no? Y no me voy a ir a los extremos en el ámbito religioso. Se han escuchado varios, pero de los más sonados que hay es un grupo religioso que se denominó la Orden del Templo Solar. Fue muy escuchado en Europa, en México, en América solamente estuvo presente en Canadá,
pero esta organización se desarrolló principalmente en Francia, Suiza y Canadá. ¿Quiénes eran esta orden del Templo Solar? Bueno, un conjunto de personas que creían que Jesús iba a venir, pero para eso, para poder irse con él, tenían que hacer como una transición a un planeta denominado Sirius. ¿Sí? ¿Cómo era esta transición? Prácticamente ¿cómo le llaman? Se me fue la palabra. Un suicidio. ¿Sí? La gente lo que hacía era tomaba calmantes, recibía un disparo en la cabeza y después sus cuerpos eran quemados. Porque se creía que una vez que tú murieras de esa forma, ibas a transitar, tu esencia iba a transitar a ese planeta Sirius, donde te ibas a encontrar con Jesucristo. Suena impactante, pero la gente lo cree. Por eso lo hizo. Claro. Entonces, y no creo que hayan sido poquitos, porque dices tú que estuvieron en Canadá, Francia, Suiza, pero hubo Canadá. Francia, Suiza. Surgieron en Suiza, pero de ahí brincan a Francia, de Francia a Canadá. Entonces empiezan con todo este tipo bueno, es la forma en cómo ellos concebían la muerte, no el término, sino el inicio de la mano de Jesús, pero para eso tenía que morir de esta forma. Entonces esto llevó a distintos suicidios colectivos. Por ejemplo, uno de los más grandes, entre el 94 y el 97, se llevó a cabo, o se pudieron cuantificar 74 suicidios pertenecientes a este grupo. En el 98, otros 33 suicidios, ¿vale? Y a la hora de que se analiza la forma en que murieron, bueno, pues se encuentra que era esta la forma. O sea, realmente la gente no sufría, tomaban calmantes. Una vez que ya no perdían el conocimiento, pues prácticamente morían de un disparo en la cabeza y sus cuerpos eran calcinados. Entonces vemos cómo esta noción o cómo se concibe la muerte es el buscar la trascendencia. El buscar la trascendencia es lo que te hace hacer a veces cosas que para unos es una locura, ¿no? O sea, para unos es locura, para ellos fue la manera en que ellos buscaron trascender, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues hay muchos temas sobre esto y de eso vamos a seguir hablando, regresando del siguiente corte. No se vayan, estamos aquí en De Colores, en Proyecto Radio, hablando sobre la muerte. Regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada. Ha llegado el momento de transmitir emociones. Comienza la ilusión y emoción de la misión al sonar el silbatazo inicial. 22 guerreros, un balón, un objetivo, el gol. En el centro del campo, se lleva uno, se lleva dos, toca para la banda, viene el centro y el remate. ¡Gol! Rematando las ideas y datos precisos, Diego Montes. Asistiendo en la narración, Carlos Carrillo. Recibiendo el mejor análisis con Héctor Ayuso. Y en la delantera del equipo, Jorge Escamilla H. Esto es fútbol. Transmitiendo emociones cada partido. Porque en algún momento todos necesitamos ayuda en los tiempos difíciles y requerimos ser escuchados. Mejor es acercarte con un experto. Contacta a la psicoterapeuta y consteladora familiar Nat Lazán, especialista en apoyo psicológico y tanatológico. Comunícate al teléfono y WhatsApp 56 1883 3040 y agenda tu consulta. Nat Lazán, el apoyo y acompañamiento ideal para salir adelante. ¿Harto del estrés diario? ¿Te sientes tenso, nervioso o ansioso? Entonces, Dharma by Verónica Samperio es para ti.
Te ofrecemos tratamientos faciales, oxigenación con ozono, tratamientos corporales como linfoescultura o moldeado corporal, drenaje linfático, masajes relajantes o descontracturantes, ozonoterapia, desintoxicación iónica y mucho más. Solo en Dharma, by Verónica Samperio. Informes y citas al teléfono 55 36 68 43 33 o en Facebook @Dharma by Verónica Samperio. Bien, pues estamos de vuelta aquí en Proyecto Radio. Pues a lo mejor grupos, ¿no? Grupos de personas, cómo conciben la muerte o cómo entienden la muerte de tal manera que necesitan trascender, ¿no? Exactamente. Ajá, que buscan la trascendencia. Buscan la trascendencia, el no desaparecer. Exacto. ¿No? Sí. Y hablábamos de este grupo de la Orden del Templo Solar, ¿no? que llevó a cabo toda esta serie de suicidios, y no es el único. Hay varios que tienen como esta línea, ¿no? Otro grupo, y yéndonos al extremo también que pudiésemos mencionar, son las denominadas bombas humanas, principalmente en Oriente, bueno, de origen en Oriente. En Oriente ajá, sí. Su origen, porque las podemos encontrar en diferentes tipos de religiones, sí. En cualquier parte del mundo. Ajá. ¿No? Por ejemplo, hay... En la Segunda Guerra Mundial se les llamaban los kamikazes, ¿no? Que eran los que se estrellaban sus aviones contra el enemigo, y era una cuestión también de morir por algo, y eso ideal. Por un ideal, y eso los hacía trascender en la historia, ser inmortales, ¿no? Exactamente. O sea, ahí podríamos verlo como una religión civil. Así es, ¿no? El permanecer. Uh-huh. En este caso, bueno, nos referimos un poco más a grupos palestinos, sí, que claro, son grupos totalmente extremistas que piensan que si son muertos por algún israelí pueden llegar a ser considerados como mártires. ¿Qué es lo que, y hay ciertos grupos que piensan que son premiados por Alá a la hora de destruir a muchos infieles, es decir, a todo aquel que no comparte su forma de pensar. ¿Qué fue lo que pasó en el 9/11, no? Podríamos, Uh-huh. por ejemplo, ese es otro ejemplo. Sí. Y algunos piensan que una vez que mueren, son recibidos por Alá, igual con muchos regalos por lo que hicieron, ¿vale? Entonces vemos cómo esta forma en cómo se entiende la muerte y lo que hay después de ella, pues realmente tiene mucho control, mucho peso en la forma en cómo se comporta la gente, cómo piensa, cómo actúa. Hay una serie en Netflix, me gusta mucho. Siempre sacamos nuestras series en Netflix, tenemos que sacar nuestra serie. Pero esa te gustó mucho a ti, la de Vikingos. Ah, sí. ¿No? La de Vikingos, es excelente, si pueden verla, es larguísima, por supuesto, que no sé cuántas temporadas tiene, muchísimas, pero a mí me encanta la forma en cómo conciben efectivamente, cómo conciben la muerte y cómo conciben la vida eterna. Dice que van a estar en un gran banquete con, ¿cómo se llama? Ay, Valhalla. En el Valhalla, con mira, los dioses. Ya ves. Gracias. En cabina. En cabina, sí se la saben. Precisamente van a estar ahí y van a estar con los dioses. Van a entrar al gran salón y van a tomar en esos cuernos aquellos gigantes que tomaban, y van a tomar para brindar, ¿no? Con los dioses. Y se iban felices. Exactamente. Sí. Y además honrosos. Morir en batalla era una muerte honrosa. Exactamente, muy similar a ciertos grupos musulmanes. También, hablando ajá, de otra serie sí. en Netflix,
Ertugrul también es otra serie muy buena, muy larga. Si alguien la ha visto o la puede ver, es muy larga. Yo creo que son como 7 temporadas y cada temporada tiene alrededor de 100 y tantos capítulos. No es cierto. Yo me tardé más de un año en verla. Pero es muy buena porque te habla sobre la historia del Imperio Otomano, pero también se toca mucho el tema de la muerte Ajá. y cómo se entiende. Y es muy similar el morir en batalla, pues es Honroso. para Sí. ellos también, ¿no? Sí, Para el sí. Imperio Otomano o miembros del Imperio Otomano. Entonces, como vemos, realmente la muerte está presente en las distintas sociedades de una o de otra forma y tiene mucha influencia en el comportamiento de las sociedades, ¿vale? Pero creo que es importante ir viendo cómo en Diferentes distintas tipos, sí, en diferentes culturas. se ha llevado a cabo este tema de la muerte, cómo se ha vivido, cómo se ha entendido, ¿vale? Como mencionábamos, pues desde los inicios de la humanidad, el hombre se ha visto en la necesidad de crear vamos a llamarlo imaginario de la muerte, que está compuesto por un conjunto de ideas, representaciones, imágenes, conceptos relativos a la muerte del hombre, ¿sí? Y pues realmente podríamos analizarlo desde una perspectiva religiosa, entendiendo la religión como una forma de pensamiento más inclinado a lo filosófico, porque hay nosotros diríamos religiones, pero ellos no se conciben como tal, sino Ajá. ellos se conciben como un conjunto de filosofías. Okay. Por ejemplo, el budismo, ¿sí? La filosofía zen, que es parte del budismo. Muchas formas de pensamiento oriental no se conciben como religiones. Se concibe o están más del lado como el ámbito protestante aquí en México, que te mencionan que el ser cristiano no es una religión, sino es un estilo de vida. Ellos lo conciben de la misma forma. Un estilo de vida más allá de una religión, pero para fines analíticos pues se manejan como sistemas religiosos. Como sistemas religiosos. Uh-huh. Y pues no sé por dónde empezamos. Por ejemplo, nosotros pensamos, todo esto desde siempre ha existido este tipo de pensamiento sobre llamar a los muertos, ¿no? Sobre invocación de muertos. Y por eso en la religión cristiana, ¿sí? Vamos a ponerle como religión cristiana por lo mismo que estás diciendo, nosotros decimos que no es correcto, porque en la Biblia lo dice. La Biblia dice que no invoquemos muertos. Pero tenemos que entender también que en el Antiguo Testamento en ese entonces había muchas otras tribus de culturas paganas, ¿no? De religiones paganas, donde se invocaban a los muertos. Entonces, por eso es esto de no invoquéis a los muertos, no hechicería, no todo ese tipo de brujería, hechicería, magia e invocación de muertos que se hacían en ese tipo de lugares, de culturas. Y como cristianos, sí, o sea, a veces nos ponemos muy legalistas, ¿no? A veces yo he visto algunos que se ponen muy legalistas, que si cómo vas a poner un altar y que cómo vas a hacer ese tipo de cosas. Sí, efectivamente no es bien visto dentro de los cristianos, tomando en cuenta que uno es cristiano, tú eres cristiano, no es bien visto, pero tomémoslo como una cultura, como una costumbre. En lo personal a mí no lo hago, yo no pongo altares ni cosas de ese tipo. Pero bueno, hay personas que sí lo hacen, ¿no? Y lo hicieron ahora ponen la foto de la persona que falleció y le ponen una serie de ofrenda, ¿no? Es una ofrenda. Y esto tiene su raíz desde hace muchos años atrás, del tiempo de nuestros ancestros, ¿no? Bueno, la forma en cómo se celebra en México actualmente el Día de Muertos es un sincretismo. Tiene tanto elementos de las sociedades prehispánicas como elementos del ámbito católico, por cuestiones de la conquista. Uh-huh. Realmente no, la forma en cómo se celebra no es 100% prehispánico, ni 100% católico. Por eso se denomina un sincretismo,
que sin duda es un elemento importante dentro de la cultura, vamos a llamarlo dentro de la cultura de Mesoamérica, es decir, del centro de México hacia abajo, porque incluso en todo México, dependiendo la región, es la forma en cómo va a llevar a cabo o cómo se va a entender la muerte. Hay grupos sociales en el norte de México en el cual esto no se ve. O sea, no se celebra como aquí en Mesoamérica. Sí se lleva a cabo de una forma como más... ¿Más americanizado, que es el famoso Halloween? No, nada que ver. Eso queda en Estados Unidos, por así llamarlo. Okay. Es como, de ese tema no se habla. Ese tema es muy ceremonial. Okay. Y no se toca el tema de la muerte. O sea, no tiene este toque de festividad como en Mesoamérica, ¿vale? Bueno, recuerden sus clases de historia de la secundaria y ubiquen la zona de Mesoamérica, que hoy sería el centro de México, parte de Centroamérica, ¿vale? En toda esta zona no es la misma forma. Entonces, solo algunas regiones se lleva a cabo, que sin duda se ha puesto como sello de todo México. Bueno, ahí es más por una cuestión comercial. Recuerden la película de James Bond, 007, ay, no recuerdo el nombre. No, la última, creo que es de las últimas, sí, ¿no? Fue de las últimas. Que es donde precisamente cuando se está haciendo todo La película se graba en un desfile de Día de Muertos que realmente no existía. Pero ahora y ya desde existe. Que se hizo para la película, pues ya se hizo. Ya muy hollywoodense la cosa. Exactamente. Pero anteriormente recordemos que no se hacía. Sí, no. Y bueno, en toda la Pero cultura sí se ponían las ofrendas en el Zócalo. Sí, claro, sí, eso ¿no? siempre, bueno, no siempre, sí se tenía. Pero esta cuestión del desfile, y a lo que voy es que esta película le dio como un realce a esta festividad. ¿Sí? Vamos a llamarle festividad por todo lo que conlleva. Pero lo que me gustaría que quede claro es que no en todas las regiones de México es una festividad como la vivimos aquí en el centro de México. Okay. ¿Vale? Y bueno, podríamos hablar de muchas culturas, por ejemplo en Mesopotamia, la cuna de las sociedades, la cuna de las culturas. Pues la muerte realmente se entendía como el final del hombre. Y en el ámbito arqueológico, en el ámbito histórico, no hay referencias con el cual se pueda decir, se pueda aseverar que existe esta idea de la inmortalidad del alma. ¿Vale? Podríamos decir que se vivía en el aquí, en el ahora. No hay, no es 100% seguro, porque no hay registros arqueológicos, no hay registros históricos para hablar sobre este tema. ¿Vale? Posiblemente ellos nada más vivían en el aquí, en el ahora. Hay que tomar en cuenta que es una de las primeras sociedades. Entonces los restos que hay en materia arqueológica pues son contados, ¿vale? La información que se tiene, no así en Egipto, ¿no? Que en Egipto pues los egipcios creían en la existencia de un estadio diferente al de la tierra, es decir, a una etapa distinta en la cual ibas a vivir, no tenía nada que ver con lo que vivías aquí en la tierra, en la cual lo que nosotros denominamos alma, vamos a verlo, vamos a hacer este comparativo. Ellos pensaban que esa esencia de las personas o el alma de los muertos podía resucitar con la ayuda de algo que se conoce hasta la actualidad, del libro de los muertos, que es una serie de invocaciones, vamos a llamarle, de actos mágicos que se recitaban, que se hacían para lograrla resucitar. Eso es a lo que se refiere, precisamente se refiere al Antiguo Testamento, ¿no? Sí, exactamente. Pero ¿quiénes tenían acceso en el Egipto antiguo? Pues solamente los faraones. Recuerden que en la historia de Egipto se pensaba que los faraones descendían de los dioses, incluso se les veía como dioses. Por eso tenemos el matrimonio entre hermanos, en cuestión para permanecer el linaje, para permanecer en esta línea de deidades, y no se contaminaban con las clases bajas de la sociedad. Claro, conforme va pasando la historia del propio Egipto, esa cuestión de resucitar no quedó limitado al faraón, sino que se fue extendiendo poco a poco a los demás círculos sociales, ¿vale? E incluso recuerden que al faraón del momento pues se le concebía como si fuera el dios Ra,
¿no? El dios Sol, el dios supremo, y que iba resucitando en cada uno de los faraones. Y me llama la atención esto que decía que, de hecho, también lo vemos en esa serie de Netflix. ¿En cuál? En la de... que le ponen unas monedas en los ojos, ¿no? Esas monedas son para el barquero, ¿no? Pero ahí ya te brincaste a otra cultura. Ahí estamos, ya te brincaste a Grecia. ¿Ya me brinqué a Grecia? Exactamente. Bueno, pues ya que tocaste el tema de Grecia, en la antigua Grecia se pensaba en un peregrinar de las almas, donde efectivamente una vez que alguien moría, se le enterraba con ciertos elementos, todos los elementos mortuorios que tenía que ver con ciertas piedras preciosas, monedas, porque llegaban a un lago donde tenían que cruzar para llegar al lugar de los muertos. Tenían que pagar su cruce. Tenían que pagar a la barca, al Caronte, para que los llevara, para que los cruzara. ¿Sí? Y bueno, llegando al Tártaro, al lugar de los muertos, pues el Tártaro está dividido en distintas regiones. Dependiendo cómo fue tu vida en esta tierra, es el lugar al que te llevaban, ¿vale? Pero bueno, está esta idea de tener de que la pagar, guía y de no. tener que pagar. En el México prehispánico se tenía la idea de que todos se ubican los xoloescuincles. Ajá, sí, que exacto. Eran algunos, los perritos. Los perros eran enterrados con ciertos personajes porque los perros eran los guías hacia el inframundo. Hablando de las culturas mesoamericanas. Vale, no en todas. Y yo creo que de ahí se origina la idea, porque mi abuelita me contaba mucho esa historia, ¿no? De que vamos a llegar a un punto donde tenemos también que cruzar un lago, eso me contaba mi abuelita, y en la barca hay un perro. Y si tú has tratado mal a los perros, no te va a dejar subir. Pero si te ha tratado bien, si has tratado bien a los perros, te va a dar la entrada y vas a poder cruzar. Sí, ¿no? Responde a leyendas que se generan en distintas regiones de México, pero a partir de ese mito, ¿sí? El mito de la muerte. De la muerte y de los xoloescuincles, es a partir de ese. Sí, exactamente. Y sí, por ejemplo, mucha gente, ¿no? Yo, bueno, para los que no saben, yo rescato perros y los he colocado, no sé ya cuántos perros, ya he perdido la cuenta, y siempre me dicen, ay, Liliana, cuando mueras te van a cruzar el río, ¿no? Y yo decía, bueno, no lo hago por eso ni nada, pero bueno, por supuesto, en sus creencias así, mi abuelita también me contaba, hay gente que me cuenta ese pensamiento, ¿no? Que te cruzan. Y creo que es interesante conocer todos estos elementos de la cultura, porque nos podemos entender ese tipo de leyendas. Claro. ¿Por qué lo mencionabas? ¿Sí? Siempre la presencia de este ser que te va a guiar, que te va a llevar. Y como siempre dándole vas a trascender, o sea, no se va a acabar tu vida hasta aquí. No. O sea, siempre como que dices, porque la muerte es algo que como nadie ha regresado para decirnos cómo es la muerte, entonces no se conoce. Y por eso la cultura va creciendo, va trayendo nuevos pensamientos, o que sea, a lo mejor se derivan de otros, precisamente además también es un consuelo, ¿no? También es un consuelo para los que quedan aquí, para los que quedamos aquí. Sí, ¿no? Para los que quedan aquí, bueno, aunado a esto, esta cuestión de los altares para el Día de Muertos, tiene también mucho que ver con el apego hacia los familiares, y que ya también tocábamos cuando vimos el tema de la tanatología. Tanatología. En México es muy importante, por cuestión cultural, llevar a cabo el velatorio, ¿sí? de tu difunto, ya sea en cuerpo o las cenizas, porque hay la necesidad de despedirte. Las relaciones que se generan con la familia es muy fuerte, casi en todas las familias, ¿no? Entonces siempre hay esa necesidad por ejemplo, si tú ves a las familias que desgraciadamente han perdido a algún familiar, está desaparecido,
No, hay gente que dice, me conformo con el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay esa necesidad de despedirte de él, de saber que ya está aquí, de despedirte de él, y de tener un lugar a donde irle a llorar, a visitarlo. Incluso, en algún momento cuando tomé un diplomado de peritaje antropológico, vimos una parte de peritaje, ya ves, siempre se me olvida. ¿Ya ves? Peritaje. De forense. Ok. Y uno de los expertos nos decía, cuando llevaba prácticas a sus alumnos, cuando encontraban algún cuerpo, pues los cuerpos todos rígidos. Y pues no, había que desnudarlo para poder hacer todas las mediciones antropométricas, todos los estudios. Y él nos contaba, hay veces que se quejan porque no los pueden desnudar por lo rígido que están. Y él nos decía, yo lo que hago es, le hablo al cuerpo y le digo, ya no te preocupes, ya te encontramos, te vamos a entregar con tu familia. Pero antes de eso necesitamos reconocerte, necesitamos que ellos sepan que eres tú, necesitamos cambiarte. Y dice que, yo me imagino que después de muchos años de trabajar con cadáveres de esa forma, dice que incluso la expresión de los rostros de los cadáveres cambia y se vuelven más manejables. O sea, esta idea de que puedes seguir conversando con ellos. Y claro, está implícito todo el dolor que tiene la familia cuando sabe que ya encontraron el cuerpo de Pero qué fuerte, de ¿no? O sea, sí, claro, sin duda. Creo que nunca... No, Dios nos libre de una cosa así y a todos absolutamente. No, pero creo que es un tema importante y le da mucho sentido a lo que se hace en esta época por elementos culturales principalmente. Sí, por eso hay asociaciones actualmente muy, muy fuertes que están trabajando precisamente para poder lograr encontrar cuerpos, ¿no? Lograr encontrar cuerpos de todas las fosas clandestinas y encontrar hasta un pequeño hueso y poderlo llevar a analizar para ver en el ADN de quién puede ser, y eso le da un descanso a la madre, a la abuela, a la hermana, al esposo, a la esposa, ¿no? De esas personas. Y entonces, sí, definitivamente sí, es algo necesario. Y yo creo que eso también te hace, el saber este tipo de cosas te hace también más sensible, claro, ¿no? Sí. Porque vuelvo otra vez al tema. A veces nos volvemos muy, muy tajantes y legalistas, ¿no? Es que no tienes que hablar con los muertos. Pero a veces lo necesitas. O sea, necesitas despedirte, necesitas buscarlo, no sé. Claro. A veces es importante eso para los seres humanos. Y creo que eso es lo más importante, ¿no? Que Dios sepa que tú estás bien, pero, que tu corazón está bien. Exactamente, pero incluso para aquellos legalistas. Sí, claro. Traigo a memoria qué pasaba en la cultura judía, cómo concebían la muerte en los tiempos de Jesús. Uh-huh. Habían muchas facciones de judíos. Había judíos que no creían en la resurrección. Había judíos en los que decían el aquí y el ahora, después de la muerte no hay nada más, no creemos en ángeles, nada. Pero eran judíos. Habían judíos que sí creían en la reencarnación. Hay judíos que creen en la reencarnación, exactamente. Exactamente. Uh-huh. Hay judíos que creían en esa época en la resurrección. Y estos que creían en la resurrección, ellos, por cuestión cultural, entendían que cuando alguien moría, su alma permanecía junto a él 2 días. Uh-huh. ¿Sí? Es decir, en esos 2 días podía resucitar y no era algo extraordinario, ¿sí? Era algo que podía darse, o sea, no se tomaba como un milagro, pero después del segundo día y al tercer día ya se tomaba como un milagro y algo imposible. Por eso responde a elementos culturales que el texto bíblico y las historias de Jesús, del Jesús histórico, mencione que él resucitará a partir del tercer día. Por eso porque ya salía de la norma cultural. Entonces también hay esta idea de que el alma permanece junto al cuerpo hasta el segundo día. Uh-huh. Si no se va inmediatamente.
Entonces realmente es muy, muy interesante estudiar este tema de la muerte. Oye, ¿qué temas son de reencarnación? O sea, ¿qué culturas piensan? Yo sé que hay judíos que piensan o que creen en la reencarnación. ¿Qué otras no sé, culturas, religiones son las que podrían pensar en una reencarnación? ¿Y cómo? Actualmente grupos hindú. Okay. Por ejemplo, en la India. En la India ustedes van a encontrar varios grupos, varias culturas, y cada una va a tener una forma distinta de entender la muerte. Una de esas es creer en la reencarnación. Uno de los grupos más que se pueden ubicar con mayor facilidad en México, y creo que en América principalmente, son estos denominados Hare Krishna. Okay. Sí, que son parte de esta corriente. ¿Qué se piensa con respecto a esto? Que te regalan una florecita. Exactamente, y son veganos. Son veganos. Pero responde a por qué, con referente a la muerte. Okay. ¿Cómo se entiende esta cuestión? Ellos piensan que todos los que hemos nacido en esta tierra tenemos que crecer en el ámbito espiritual hasta llegar a la iluminación, a llegar al nirvana, ¿sí? Como le quieran llamar. Si tú no lograste crecer en esta vida, por ejemplo ahorita, Liliana, no creciste, tuviste muchos errores, cuando mueras en ese cuerpo, vas a reencarnar nuevamente, pero puedes reencarnar en un animal o en otra persona, ya sea hombre o mujer. Por eso, ¿hasta qué momento se acaba este ciclo de las reencarnaciones? Hasta que logres llegar a ese nivel. Excelencia. Sí, exactamente. Por eso, estas sociedades voy al ámbito de que no comen animales. Porque como se entiende que es un familiar tuyo o quien sea, un ser humano, está habitando ese cuerpo. Por eso no consume, no. Porque te estás comiendo otro igual a ti. ¿Sí? Nosotros diríamos canibalismo. Ajá, sí, pero sí. a eso responde principalmente. Okay. Y bueno, a otras sociedades, aparte de que se cree en la reencarnación, bueno, también son ciertas deidades, ¿sí? Algunos animales, por ejemplo, ratas, sí, algunos ciertos de changos, simios, vacas. Las vacas, ¿no? Pero responde a toda esta forma en cómo se entiende la muerte. Ok, ¿no? ok. Entonces, perfecto. Bueno, pues entonces ahorita que regresemos vamos a tocar más temas sobre precisamente estos temas que son a veces, ¿sabes qué? A veces los cristianos no queremos tocar esos temas porque somos muy, bueno, vuelvo a lo mismo, muy legalistas. No toques esos temas, no puedes hablar de esos temas. Sí podemos hablar, esto es cultura y además es conocimiento, ¿no? Y es muy padre conocer qué piensan más, cómo están las personas pensando actualmente, ¿no? Y respetar cada quien, ¿no? Bien, pues regresamos en un momento, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento estamos de vuelta, ¿ok? Esto es Proyecto Radio. Si tienes alma de investigador, eres padre, tutor o estudiante, Manabu con Yuriko Sensei es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales. Información de tus artistas favoritos. Interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. En Millennials, tú eres nuestro invitado especial. Un programa donde hablaremos de emprendedores, negocios, entretenimiento y cultura. Acompáñanos todos los jueves de 2 a 3 p.m. Te esperamos aquí, en Proyecto Radio MX, con sentido social. Porque
que el fin de semana no solo es sábado y domingo. Ahora los martes descubriremos un viaje intenso, una sonrisa inclusiva, conocimiento nuevo y sobre todo... ¡alegría! Que contamine nuestro diario vivir. Ricky Billy con César el Sonero y Rumpelstiltskin. Todos los martes de 10 a 11 de la mañana en Proyecto Radio MX con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. Bien, pues ya estamos aquí de regreso. La parte de charlando sobre la muerte. Y bueno, queremos enviar saludos, a Oscar, a Anita, a Agustín Espíndola y a todos los que nos están siguiendo por Proyecto Radio en este momento, en este tiempo, ¿ok? Bueno, pues seguimos platicando sobre el... antes de irnos a corte preguntaba sobre este tema de la reencarnación. Ajá. Creo que este es uno como de los más palpables que es un poco más fácil poder ubicar estas sociedades hindú. Y a eso responde del por qué no coman carne. ¿Sí? Mencionaba porque hay la posibilidad de que... O sea, no existe la posibilidad de que reencarnes en una planta, por ejemplo. No. Pero sí en un animal. En un animal. Si no, pero cualquier tipo de animal. Sí. O sea, va a depender mucho de tu comportamiento en esta vida. O sea, puede ser una pequeña cucaracha. Hasta un león, un tigre, lo que sea. Pero responde mucho a tu comportamiento. Pero ¿cómo explican? Bueno, yo sé, a lo mejor no sé, pero ¿cómo explican que, por ejemplo, primero fuiste ser humano y después puedes reencarnar en un animal? ¿Te portaste muy mal y la regaste mucho o qué? Sí. Desde nuestro lenguaje podríamos entenderlo así. O sea, tu comportamiento no fue lo esperado y te toca reencarnar en un animal. O sea, como que son pasos hacia atrás, ¿no? Estoy pensando. Sí, exactamente. O sea, ya no reencarnas en otro ser humano. Pero entonces como animal tienes la posibilidad de hacer cosas bien. ¿Eso piensan? Porque tenemos entendido que los animales se guían por instintos, no por razonamiento. Bueno, ciertos animales. Hay estudios que muestran que posiblemente exista cierto tipo de protocultura en algunos animales. Recordemos que esta cuestión de el hombre como el ser supremo de la Tierra, pues es un pensamiento eurocéntrico completamente. Con eurocéntrico me refiero a que se piensa como Europa el origen de la ciencia, de la civilización, cuando no es así. Todas las culturas han tenido una ciencia que responde a su momento. Pero al final de cuentas creo que sí razonamos mejor que una vaca. No lo sé. Hay unos que no. No lo creo. Bueno, ¿no? Sí, hay maderas que no agarran el barniz. Eso tienes razón. No, entonces, cada cultura va a percibir las distintas formas de vida de una forma diferente. Okay. Y para la sociedad, este tipo de sociedades hindú no lo conciben como nosotros como seres inferiores, sino con ciertas características, con más limitaciones que un ser humano, tal vez. Pero que pueden trabajar una parte que no se trabajó cuando era ser humano. Exactamente, ¿no? Y posiblemente en tu siguiente vida ya reencarnes en alguien tal vez de casta baja, de una clase social baja, y de ahí no vas a pasar, tal vez en tu siguiente vida, y si te portaste bien, resucites en una casta de clase alta y puedas ir escalando en el ámbito espiritual, ¿vale? Por eso principalmente son veganos. Respetan la vida de los seres que están en esos cuerpos. Pero no todos los que creen en la reencarnación creen que puedes reencarnar en un animal. Hay quienes piensan que reencarnas en otro ser humano. En otro ser humano, ¿no? Sí, exactamente. Pero los más grandes, pues, podría ser los grupos hindú. Ajá. ¿Vale?
Bueno, esa es una cuestión de ese tipo de sociedades. Claro que les mencionaba que en la India pues hay distintos sistemas culturales, distintas formas de entender la muerte, ¿sí? Una de las más extendidas concebía que el espíritu después de la muerte abandonaba definitivamente el cuerpo. Caminaba entonces sobre el sendero abierto por sus antepasados y así llegaba al más alto de los cielos, donde habita Yama, una de las deidades, ¿sí? Y bueno, también hay una celebración en la India respecto a los muertos, pero ahí se celebra el 14 de enero. Que esa fue la celebración que sucedió ahora cuando fue toda la pandemia. Y que por eso tuvieron tanto COVID, ¿no? Allá. Exactamente. Sí. Recuerden que, o hemos visto en las noticias principalmente esta celebración cuando mucha gente, va a bañarse en el río Ganges. Es esa celebración la que se lleva a cabo, ¿no? O es parte de esta festividad. Y bueno, también podríamos hablar un poco sobre la sociedad persa, ¿no? Actualmente grupos iraníes, por ejemplo. Pues también se creía que el alma iba a habitar a otro lugar. Entonces podemos ver que todas las sociedades, excepto la hindú, vas a habitar a otro. Siempre hay algo que te va a conectar hacia ese otro lugar. Va a haber algo que te va a llevar, ya sea un perro, un remero, por ejemplo, un camino que abren tus antepasados, por ejemplo, pero siempre va a haber algo que te va a conectar. Siempre va a haber algo que vas a trascender. O sea, algo que te va a hacer trascender y que prácticamente podrías decir que eres inmortal. Sí, ¿no? Sí, porque lo que decíamos al inicio, o sea, este tienes mito un de espíritu, un alma inmortal, porque ya sea en la reencarnación o ya sea que vas y habites en un lugar esperando algo a lo mejor, o como los cristianos que pensamos que duermes y esperas la llegada de Jesús, o no sé, otros pensamientos, siempre va a haber un prevalecer, siempre va a haber eso. Pero yo pienso que también es mucho de las culturas de la necesidad de el ser humano de prevalecer. Sí, por eso decíamos al inicio, esta trilogía de mitos que podemos encontrar en las sociedades, siempre va a estar presente el mito de la trascendencia. No importa el que sea, ni cómo lo expliques, pero siempre va a haber un mito de trascendencia que va a responder a esta necesidad del hombre de trascender tiempo y espacio, de permanecer, ¿sí? Y de ahí todas las explicaciones pues que hemos hablado. Pero esto es por el dolor tan fuerte que es perder a un ser. Es en respuesta a eso. Claro, sí, sin duda. Es en respuesta a eso. No te haces Primero la es idea. una cosa desconocida, que le tienes que dar una explicación. Y segundo, es una especie de consuelo. El saber que la persona que tú amaste, que quisiste, con la que creciste, si es un familiar, está en un lugar esperando, ¿no? Y también es una forma también de que uno mismo piense que no es para tanto la muerte, ¿ok? Porque hay personas que temen mucho morir. Sí, exacto. Mucha gente tiene miedo. Mucha gente, es un tema, por eso hay temas que no se tocan. Así Temas tabú. Mi abuelo en la mesa no se tocan ciertos temas, ¿no? Entonces, a veces esos temas no se tocan, pero actualmente el hecho de poder saber que hay una trascendencia te tranquiliza un poco si es que tú tienes una creencia, ¿no? Una fe, no sé, y te tranquiliza un poco y dices, no va a pasar nada, ¿no? Voy a estar dormido un tiempo y después voy a resucitar. Porque es mi creencia, ¿no? Nuestra creencia. Pero hay creencias de otro tipo. Sí, exactamente. Es un consuelo. Y hay sociedades donde no hay esta idea de creencia en deidades. Podríamos decir que son sociedades en las que se piensa que todos formamos parte de una sola esencia y todos tienen como el mismo rango en el mundo espiritual. Por ejemplo, sociedades en China, Japón, no sé si han visto en películas, principalmente en películas, que cada casa tiene su altar
familiar, donde están las fotografías de sus muertos. Se les reza a estos porque son la esencia, son la energía. ¿Sí? Y si tú llegas y dices, este es mi Dios, te dicen, sí, ponlo en el altar, no hay problema. No, porque no hay esa problemática, porque se entiende que todos son iguales. Okay. Entonces, y también, bueno, también hay personas que definitivamente creen que es el aquí y el ahora y con la muerte se acaba todo. Sí, también. ¿No? También hay personas que de hecho actualmente están teniendo, creo que un poquito más de auge ese tipo de personas. He escuchado a algunos influencers, algunas personas que están mucho en internet que hablan mucho de eso, que son solamente el aquí, el ahora y sé feliz aquí porque no sé qué vaya a pasar después, ¿no? Cuando tú mueras ya se acabó todo, pum, se apaga la luz. Yo tengo mis dudas, ¿no? En los últimos años ha dado un brote el pensamiento mágico religioso. Y no hablo sobre un único sistema de creencias, sino de un múltiple sistema de creencias. Bueno, tú sabrás más, es una necesidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, pues esto fue hablando precisamente una charla con respecto a la muerte. Y muchísimas gracias, Jesús, porque la verdad es que sin ti, la verdad es que esto no podríamos saberlo. Bueno, ¿okay? Pues muchas gracias a todos por escucharnos. Y bueno, pues recuerden, estamos aquí los miércoles a las 6 y también búsquenos en todas nuestras redes sociales, Misión Cristiana Incluyente. ¿Okay? Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Gracias. Bye. Es momento de despedirnos. Nos escuchamos el próximo miércoles de 6 a 7 de la tarde para seguir abordando temas de interés para nuestra comunidad de colores por Proyecto Radio MX con sentido social. Nos puedes seguir como Misión Cristiana Incluyente en Facebook, Instagram y Twitter. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Entiendo que ya no hablemos desde hace tiempo. Lugares son solo eso. Entiendo que no te llevo temprano al corazón. Escucha, que si es que te llamo no es para incomodarte. Escucha que no te quiero igualito que antes.